¿Para quién es el arte? ¿Quién hace el arte? ¿Por qué es importante el arte? ¿Y cuál es su papel en la época contemporánea? El arte tuvo sus primeros pasos como una manera de representar la percepción que se tenía del universo, por lo que originalmente tuvo un motivo místico y espiritual, teniendo diferentes funciones a través de la historia. Para los griegos y los romanos, alguna vez sirvió de vehículo para alcanzar fines políticos y éticos. Durante la época medieval, servía a fines eclesiásticos. En América, por ejemplo, durante la época prehispánica, lo realizaban personas que trabajaban para las élites religiosas, con la misión de relatar los grandes mitos que dieron origen a su cultura. Posteriormente, en épocas modernas estuvo al servicio del rey y la burguesía. A mediados del siglo XVIII, tras el nacimiento de los primeros museos que concentraban las colecciones adquiridas por personajes de la monarquía, del mundo eclesiástico, aristócrata y burgués, el arte vería una sutil democratización, puesto que este ya no sería de acceso limitado, intentando dejar atrás su exclusividad y elitismo de épocas anteriores. Sin embargo, ¿hasta qué punto es verdad que el arte ha sido democratizado en la época contemporánea? Los museos en México concentran hoy en día las obras que parecieran ser de mayor importancia, y a pesar de ser de carácter público, en cierto modo controlan las exposiciones a las que se tiene acceso, y así es como se ha convertido en una clase de arte autoritario. Hoy en día, la forma en que podemos tener contacto directo con la cultura se encuentra dentro de los museos, los cuales, subsidiados por el Estado, muestran un rechazo al tema de difundir y volver relevante a otras formas de expresión como la cultura popular. En este contexto, se le ha dado mayor prestigio únicamente a una cantidad limitada de obras y artistas, junto con otras formas de expresión como el arte conceptual y la pintura. Es difícil ver a los artistas jóvenes llegar a museos conocidos para exteriorizar su arte junto con nuevas propuestas y evolución de este, como una respuesta a la sociedad actual. El totalitarismo que se ha creado dentro de los museos dificulta que se difundan trabajos importantes de artistas poco conocidos, que podrían ayudar a generar un nuevo diálogo dentro del arte. Debido a este problema actual, los nuevos artistas comienzan a impulsar una enorme democratización de lo que es el gran arte. Todo lo que vemos en museos ahora comienza a irse a las calles y otros lugares donde pueden plasmar sus ideas, es decir que la democratización surge como la respuesta inmediata al autoritarismo cultural. Antes se necesitaba el permiso de las instituciones, pero ahora se tiene la posibilidad de mostrar lo que se quiere expresar y dar a conocer al público por distintos medios, como galerías efímeras, las redes sociales y las galerías virtuales. Por otra parte, ¿cuál es la relevancia del arte? Esa es una de las preguntas que seguramente se ha hecho más de una persona sin importar si es un apasionado, aficionado o si jamás ha tenido algún tipo de contacto con esta forma de expresión. El primer pensamiento por instinto seguramente es creer que el arte no tiene un uso real, debido a que no representa una actividad básica de la supervivencia humana. Sin embargo, es un signo de que una cultura se encuentra en desarrollo, e históricamente ha sido el testigo visual y auditivo de la evolución del ser humano y sus ideas. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad. Entonces entendemos al arte como un reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo, se expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentimientos, emociones y facultad de pensar. La educación hoy en día se sigue basando en obras artísticas del pasado, porque éstas en sus diferentes manifestaciones nunca han perdido su importancia para la sociedad. Adorno mencionaba que en una época de horrores incomprensibles, solo el arte puede resistir al olvido. Ahora nos encontramos en un punto donde el arte y la cultura son capaces de cambiar el rumbo de la educación, del pensamiento, y por consiguiente, el arte debe ser visto como una herramienta dialéctica para generar conocimiento. Para empezar a contextualizar la importancia del arte en la sociedad mexicana, hay que conocer su historia comenzando por una de las manifestaciones artísticas más representativas de México, es decir, el arte prehispánico, el cual tiene expresiones desarrolladas por las culturas anteriores a la conquista española y que dejaron un legado importante a través de la arquitectura, la escultura, textiles, cerámica, pintura, entre otras. Iniciaré hablando un poco acerca de la cultura olmeca, cuyas obras más reconocibles de esta civilización son las cabezas colosales, las cuales eran piezas esculpidas de grandes piedras de basalto de más de 2 metros de altura y 25 toneladas de peso. Continuando con la cultura maya, los artistas hicieron magníficas obras en escultura, pintura, tallado de piedra de jade y cerámica. La mayoría de las piezas muestra la vida de los mayas, pero en gran parte de las clases superiores.
Los materiales más utilizados fueron piedra, madera, yeso, pintura, cerámica, jade y concha. Finalmente, la cultura azteca o mexica, quienes vivieron en carne propia la colonización española, dejaron diversos vestigios artísticos en la escultura, música, textiles, arte plumario, danzas, obras plásticas y arquitectura religiosa. Los escultores podían llegar a realizar piezas de todos los tamaños con gran detalle en la que solían plasmar temas religiosos, representaban dioses o reyes, elementos de la naturaleza y hasta objetos comunes. Utilizaban piedra o madera y a veces decoraban las esculturas con pintura de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Después de la llegada de los españoles a América, las órdenes religiosas que llegaron a México formaron parte de la mayor influencia artística en los primeros años de la colonia. El arte colonial en México también es conocido como Nuevo Hispano o arte de Nueva España. Fue inicialmente un reflejo de los ideales políticos religiosos característicos de la tradición europea que se introdujo en los territorios de América. Las obras eclesiásticas eran evidentemente las más importantes, no solo por sus dimensiones, sino porque tenían mayor apoyo, sobre todo gracias a las clases más poderosas económicamente. Durante esta época hubo una destrucción sistemática de la cultura indígena, y desde entonces el destino de México quedaría definido por la fusión de dos culturas. Los frailes establecieron una escuela de artes y oficios que permitieron la proliferación del arte colonial a través de los indígenas. Gracias a esto, en el siglo XVI surgió un nuevo estilo artístico conocido como arte tequitqui, el cual permitía a los indígenas participar en la realización de piezas artísticas como la pintura y la escultura. Sin embargo, esas obras se trataron de trabajos forzados y vigilados por parte de los españoles. Su temática obedecía a los intereses didácticos y religiosos del cristianismo. Este proceso duró durante muchos años y con el tiempo dio paso a este arte llamado tequitqui, mezcla del arte indígena con el arte cristiano, donde es visible el proceso de transculturación entre lo indígena y lo español. En cuanto al arte respecta, este fue usado como una herramienta más para la evangelización de los nativos de América. Si bien esto permitió la expansión del arte, las motivaciones no eran la libre expresión de los artistas, sino el adoctrinamiento de una cultura entera, además de haber sido forzados a realizarse. Sin embargo, fue el primer paso para el surgimiento de una nueva nación y una mezcla de culturas que en un futuro tendrían nuevas formas de expresión. Muchos años después, durante el siglo XIX, gracias a la imprenta, el arte podía llegar a más sitios que antes. El artista mexicano José Guadalupe Posadas se encargó de representar la situación actual del México de ese entonces a través de sus grabados. Dibujó caricaturas y bocetos satíricos consagrados en general a elaborar una crónica de la vida mexicana de la época. Las sátiras de los políticos más influyentes de la época le costaron la cárcel en más de una ocasión. Incluso durante la Revolución Mexicana a finales del siglo XIX y como una expresión crítica del pueblo contra la élite porfirista, el famoso ilustrador mexicano creó la famosa imagen de la Catrina o la Muerte, con ese toque burlesco propio de las calaveritas. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo el arte puede tener una gran influencia en la población mexicana gracias a su distribución. La libre expresión y la democratización del arte es una herramienta que ha sido utilizada a lo largo de la historia de México. Sin embargo, el arte a la fecha sigue teniendo problemas para ser completamente liberado a todos los sectores de la población. En los años siguientes, el muralismo surgió como una respuesta a la falta de identidad de México, el cual estaba pasando por una etapa de reconocimiento después de la Revolución. La utilidad del muralismo mexicano radicó en aportar fuerza y longevidad a los hechos históricos que dieron identidad al país, construyendo la memoria colectiva y renovando su impacto sobre el espíritu público. El muralismo está repleto de simbolismos históricos que ha impulsado la creación de mitos, asignando a la memoria colectiva la identidad faltante, así como un sentimiento de pertenencia a la nación mexicana. Esto se logra gracias al triunfo de la Revolución Mexicana, lo que hizo posible el surgimiento y el esplendor de esa expresión plástica. El pueblo mexicano, con su historia, sus luchas y sus ideales, son el principal protagonista e inspirador del muralismo, fenómeno peculiar de la historia y la cultura de México. Hasta la fecha, vemos cómo el trabajo de los muralistas sigue apareciendo en las portadas de los libros de educación pública en un intento de generar en los niños un vínculo con su país a través de una identidad recuperada de los simbolismos históricos en las pinturas de los muralistas mexicanos. El muralismo, que nació como producto de la Revolución Mexicana durante la década de los 20, buscaba profundizar en las reflexiones sobre la identidad nacional. Mientras tanto, en Europa florecían las vanguardias. Los artistas mexicanos proponían un arte figurativo y democratizador. Finalmente, este era un arte que buscaba ser realmente popular e inteligible,
al ser ubicado en edificios públicos que no podrían comprarse ni venderse. Los muralistas realmente buscaban plasmar la experiencia social nacional con sus claroscuros. A pesar de que esta vanguardia mexicana buscaba la popularidad, la democratización del arte y reflexión sobre la identidad mexicana, el muralismo también se había leído siempre desde la historia de los tres grandes, por lo que también surge la necesidad de sacar a la luz a los artistas que formaron parte fundamental del movimiento plástico más importante en nuestra historia nacional y cuyos nombres se han ido diluido con el tiempo, lo cual resulta irónico, debido a que la idea que da pie al movimiento era buscar la expansión del arte. Sin embargo, no se logró la popularidad y reconocimiento de otras artistas mujeres. Las mujeres muralistas nos ofrecen una visión muy distinta de la historia de México a la que dan los artistas hombres, quienes representaron a las mujeres de forma alegórica como la encarnación del ideal de la libertad o como la madre sufrida, símbolo de la patria. En cambio, las artistas a partir de su propia experiencia y el vivir en una sociedad patriarcal nos dan ejemplos de mujeres reales que la historia normalmente no reconoce. La importancia de estas mujeres muralistas, a pesar de que han sido poco reconocidas, es fundamental porque nos da la otra parte de la historia que no conocemos normalmente. Existe una diversidad de obras de mujeres mexicanas y extranjeras que formaron parte de un movimiento que transformó de manera radical el arte público en México durante el siglo XX. Sin embargo, como se ha ido mencionando a lo largo de este video, el arte no ha sido justo y no ha sido para todos. Las barreras de entrada para acceder a él han sido completamente diferentes dependiendo de su estatus socioeconómico, del estatus social, y ahora vemos que también hay una cuestión de género de la persona, puesto que es una realidad que en México las mujeres no tienen las mismas oportunidades ni la misma difusión que los hombres. Lo que se busca a partir de esta reflexión final es que el arte por fin pueda llegar a todos los rincones de México, en escuelas, hospitales, en las calles y hasta en nuestras propias casas, pues hasta ahora solo hemos visto las obras importantes dentro de los museos, obras que se nos fueron impuestas. Con el video nos hemos dado cuenta de la importancia del arte como una herramienta educativa y cultural, por lo que es importante que ésta llegue a todas partes para que pueda cumplir con su función final, la cual es la enseñanza, la transmisión de cultura, generación de diálogo y conocimiento que servirá a las siguientes generaciones a seguir generando reflexiones importantes sobre la sociedad en la que vive.